Bueno, muy buenas noches. Damos inicio también a otro de los encuentros acá en Cítrica Radio, La Naranja Crítica, con estrenos de la semana, y vamos a hablar con la realizadora y con la actriz protagónica también de la película Caracol, uno de los estrenos de Cinear de esta semana. Vamos primero a recibir a ella, Saula Benavente. Le damos las muy buenas noches acá, y un gusto estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Saula? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo fue que surgió este proyecto? Después ya nos metemos de qué se trata y todo. ¿Cómo fue que surgió esta idea? El origen exacto no lo tengo, pero fue con Agustina charlando, haciéndonos algunas preguntas, inventando, divagando, cosas que nos gusta hacer cada tanto, y ahí se empezó a armar. Luego, no sé, creo que Agus dijo en algún lado, bueno, habremos visto el mapa, y dijimos acá, ¿quién puede llegar a ese lugar y por qué? Y quizás fue ese el origen, y empezamos luego, bueno, para atrás, a armar un poco la historia y el guión. Pero fue así como jugando, quizás. ¿Te animás, Saula, a contarnos vos de qué se trata, ya que te tenemos a vos, de contar de qué se trata esta película de reencuentros, un road muy, muy especial por el mundo, por un lugar a muchos kilómetros de Argentina, digamos, pero yo quiero que la continúen ustedes la idea. Bueno, Caracol es la historia de Clara, quien acaba de perder a su padre, y le cuesta mucho entender esa pérdida, y en su desesperación o en su dolor empieza a encontrar algunas pistas, cree ella, que la llevan a pensar que su padre tenía otra vida, o que guardaba un secreto, y esas pistas las terminan llevando a un lago muy, muy lejano, muy particular, que es el lago Caracol, en la parte este de Tayikistán, casi frontera con China, con Kirguistán. Y bueno, es el viaje de ella hacia allí. Básicamente es eso, la película. Espectacular, con unos paisajes, pero bueno, ahora retomamos con vos. Le vamos a dar ahora sí la bienvenida a la protagonista, Clara Agustina Muñoz. ¿Cómo te va, Agustina? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo fue elaborar este proceso de trabajo que, bueno, es un proceso doble, digo, del duelo que estás viviendo por la muerte de tu padre en la ficción, y también un viaje hacia el interior de saber quién sos vos, ¿no es cierto? Con toda una parte también espiritual de la película, ¿no es cierto? Sí. Un camino doble. Sí, creo que hay mucho escrito, ¿no? De que algo sucede cuando uno pierde como esa figura de referencia. Creo que ahí hay como un quiebre, ¿no? En la vida de las personas, y aparece la oportunidad, tal vez, como de una escritura propia también de la existencia. Sí. Y creo que en el caso de Clara, se manifiesta en este viaje, de alguna manera, ¿no? Que supongo que cada persona tiene sus tránsitos a partir de experiencias como más límites, o de experiencias esas como troncales de la existencia. Y en el caso de Clara, ante el dolor se vuelve una detective para recomponer de alguna manera esas figuras que yo siempre, me gusta pensar algo de que, ¿no? Las madres o los padres suelen ser secretos, ¿no? Blindados, porque en general se nos muestran siempre como esas figuras de cuidado, en el mejor de los casos, Sí, sí. ¿no? Incluso aunque no sean de cuidado, pero siempre son tan veladas, ¿no? Como hay algo de su interior, de sus deseos, de sus fobias, de sus secretos, que siempre están un poco alejados de los hijos y las hijas. Entonces me parece que hay algo ahí sí, como de gran secreto de la humanidad, ¿no? Como quiénes son esas personas, qué les pasa de verdad, a qué le tienen miedo, ¿no? ¿Qué hubieran deseado ser? ¿Qué aman realmente, no? ¿De qué te agarraste para poder construir este personaje que me imagino que es vivir un duelo? ¿Cómo fue que lo pudiste construir? La parte de Buenos Aires, que es la parte familiar, que es esta Sí. familia de hermanos, de tías, de una casa poblada que está en ese momento de la suspensión, que es un duelo, ¿no? Esos días medio que están colgados, ¿no? Si uno siempre piensa en los duelos, son como unos días suspendidos, que no sabes si son largos, si son cortos, con quiénes estuviste, qué comés, qué dormís. Entonces me parece que a nivel de composición del personaje, la parte de Buenos Aires estaba muy contenida por eso, por todos esos actores y esas actrices que llenaban, y era muy, de alguna manera, eso, jugar con
con todos esos estímulos, digamos, que se iba componiendo. Y después el viaje mismo es otro, el viaje mismo era real. Y era un poco también, ya habíamos filmado la parte de Buenos Aires, entonces de alguna manera ya estaba esa memoria en el personaje de lo que había sido, entonces también se apoyaba en eso y en esa extrañeza que era real. La verdad que una película fascinante, la verdad que ahora continúo con vos, Agustina, me imagino lo que debe haber sido, abarcamos la primera parte, pero ahora me voy a la segunda parte con la directora, con Saula, después retoma vos. Saura, ¿cómo fue el tema de esta fotografía maravillosa que tenés, que tenés un grande también, que dije, que enamora, que tenés una figura que enamora, ¿no es cierto, Saula? La fotografía estuvo en manos La de... fotografía y el arte, sí. Y bueno, en la fotografía estuvo Fer Lockett, que hace siempre maravillas, y el arte lo hizo mi mamá. ¡Ay, mira vos! También hace maravillas, ¿no? y, y, y bueno, nada, trabajar con ellos dos que son grandes profesionales, que entienden, que aportan mucho, son profesionales que leen los guiones, que proponen, digo, eso enriquece muchísimo, ¿no? Y que no es solo un operador que llega donde va la... No, digo, ellos me ayudaron mucho, la verdad que sí. Mi madre, bueno, es mi madre, y eso es otro tipo de relación, ¿verdad? Donde por ahí hay menos diplomacia, pero no sé, creo que no, que nada, yo quería trabajar con ella. Es la segunda vez que lo hago, digo, a esta altura de la vida no lo habíamos hecho nunca, y fue en una película anterior, y bueno, ahora esta, y funcionó muy bien. Te diste todos los gustos, trabajaste con mamá, ¿y cómo es aunque sea una pequeña participación que tiene trabajar con tu pareja, con Luis Brandoni también en la película? ¿Cómo fue? Bueno, es que de alguna manera el personaje estaba y por un lado necesitaba un personaje y por el otro quería que él esté. De alguna manera me parecía como que era una traición, ¿no? Y bueno, justo esa escena, por otras cosas, quedó más corta de lo que era, pero para mí era importante. Me gusta trabajar con personas cercanas, igual que con Solita, que es amiga de toda la vida, ¿no? Un personaje estuvo escrito para ella, o también la participación de Gabriel Corrado, con cual habíamos filmado una película antes que yo produje, y nada, y Gabriel es espectacular, y nada, quería como que de alguna manera esté, si bien son por ahí papeles que uno no ofrecería a actores de esa categoría, no sé si categoría es la palabra, ¿no? Pero no los hubiera ofrecido si no los conociese, ¿no? Digo, esa es la verdad, pero al estar cercanos quería que estén. Te diste todos los gustos, tuviste a Luis Brandoni, tuviste a tu vieja, tuviste a Soledad Silveira, tenés a esta bombona, que es Agustina Muñoz. ¿Qué más podemos pedir en esta pandemia? ¿Cómo sentís, Agus, vivir ahora, que yo me imagino siempre que has tenido también, igual que Saula, otros se dan mejor en otras funciones, también un estreno en pandemia, ¿no es cierto? Que no tenemos una van premier rodeado de cámaras y que las cámaras que tenemos son las cámaras virtuales, ¿no es cierto? Y me quedó el vestido guardado ahí. Creo que eso es lo que pasa. imagino. El ansias de brindis, como eso decíamos la otra vez. Sí, juntarse a ver la película, ¿no? Después ir a cenar. Todos esos rituales que no podemos tener. Cuando volvamos va a ser grande. El desahogo. Cuando se termine esta larga noche, me imagino. Agus, con respecto a los otros personajes, ¿cómo fue que los construiste la relación con ellos? ¿Cómo se trabaja en las escenas, no es cierto, con los demás? Uno sabe lo que quiere decir uno, pero con los demás, ¿cómo vas elaborando los textos? Me imagino en esos momentos fuera de pandemia y ahora lo que sería en otro mundo con la pandemia, ¿no es cierto? En el caso que tengamos que encarar un proyecto de futuro en estos momentos con estas condiciones. Y siempre es particular cuando uno lo llaman para trabajar en una película y de repente te vas descubriendo a quiénes otras personas llamaron para ser los personajes, y hay algo ahí como de un entramado un poco intuitivo, y que tiene ese arrojo de ver cómo va a funcionar. Y en el caso de construir una familia, mucho más, porque uno tiene que filmar algo que se supone que tiene capas y capas de
Claro. entendimientos, de secretos, ¿no? Como de una familia que vive junta, se tiene que medio conocer con la mirada. Y me parece que esta película funciona mucho eso. Yo miro a los hermanos y digo, estas personas pueden haber vivido juntas y crecido juntas. Lo mismo con la tía, con la madre, que es Dominique Sandá, Soledad Silveira, bueno, digo, para ir nombrando a todas las personas. Sí. Creo que hay mucho de la actuación que es el trabajo con las otras personas. Es increíble, o sea, te potencias mucho. Yo creo que uno actúa tanto mejor cuando tiene un buen compañero de escena. La verdad que un elencazo. Muchísimas gracias, Saura. Ahora retomo a vos y pasamos ahora a Saura. Saura, ¿cómo fue que llegaste a Dominique Sandá? La verdad, una actriz icónica, ¿no es cierto?, de nuestro cine europeo. ¿Cómo fue que llegaste a este elencazo? ¿Cómo fue que llegaste a ella y cómo fue que hiciste el casting de todo el elenco? Bueno, bueno, además de Agus, era Solita, la otra actriz que sí o sí, Sí. digo, que el guión fue escrito para ella. La diferencia es que Sole no lo sabía, ¿no? Que se enteró cuando la película era un hecho, ¿no? Y después, con Agus nos juntamos mucho también a hablar. A mí me interesaba mucho que los que éramos el proyecto pudiésemos ir armando o ir convocando a los otros. Y lo que quería es yo necesitaba un personaje extranjero, paradójicamente, porque no es una coproducción, es una película absolutamente nacional, pero una madre extranjera nos daba un poco más la idea de mundo, de esta familia donde las fronteras son más fáciles, digamos, ¿no? Como viajada, que no... Y creo que hemos tirado el nombre de Dominique Sandá y lo descartamos. No, bueno, no le puedo pagar un pasaje, vivo en Francia, digo, me imagino que fue medio así la charla, hasta que en Uruguay. Y bueno, y la contacté con mucho miedo por todo lo que, como vos decís, lo que significa Dominique. La trayectoria, exacto. Claro, ¿no? Como me parecía hasta como una osadía andar contactándola, ¿no? Y me acuerdo que le mandé el guión y tardó en contestarme, y a la semana me llega un mensaje que me decía, podría ser. Podría. Pero tengo una condición, me pone. Yo iba leyendo, no hay cuál será la condición, y me dice, que no me dobles. Mirá qué bien eso. Sí se nota que no está doblada y que ella lo pudo. ¿Y cómo fue el tema del idioma? ¿Tuvo que aprenderlo? ¿Cómo fue? Habla, se traba, pero habla perfecto español. Ella vive en Uruguay, está casada, no sé, hace 15 años por lo menos, con Nicolae. Sí. Pero bueno, yo justamente lo que menos iba a hacer era doblarla. Estaba buscando una actriz extranjera y necesitaba, me parecía que funcionaba muy bien el habla, ¿no? Que se nota de acá. Así que bueno, ¿no? Y después, bueno, ella vivía en Uruguay, entonces viajé varias veces a charlar con ella, empezamos a ensayar allí, a ver un poco los textos, y me pedía que alguna palabra la cambie, no más que eso por una cuestión de pronunciación que le costaba. Había palabras que le costaban más que otras, pero es fascinante, Dominique. La verdad que un mundo, te diste todos los gustos. ¿Cómo fue económicamente concretar este proyecto? Porque te digo que tenés viajes muy largos, una actriz internacional, no sé, donde esté actuando en Uruguay. ¿Cómo fue concretar y todo para amalgamar todo este proyecto que salga a la luz? Tuvimos una gran directora de producción, que es Eva Padrón, supo armar esto, que no dice que no a nada, sino que le busca la vuelta, porque es una película a nivel presupuestaria hiper chica, de las más chicas te diría, y estábamos solo con eso. Y bueno, cuando uno arma bien, piensa bien las cosas y además tiene un equipo comprometido con el proyecto, se puede hacer, ¿no? Digamos, siempre, bueno, con un poco más hubiéramos rodado una semana más, siempre hay cosas, pero también fuimos un equipo reducido, que eso también tiene su ventaja, ¿no? El conocerse, el entenderse más, digo, hay algo ahí, y bueno, y un equipo dispuesto a la aventura de dormir 15 días en el piso, ¿no? Digo, ¡Wow! no a todos. ¡Qué experiencia!
ejemplo. Dominique decía, ¿cómo no me llevan esa parte del video de la película? Pero bueno, haber estado haciendo tu cronista ahí, en esos lugares maravillosos de fotografía que tiene. Saura, te agradezco infinitamente, como es también tiempo radial, les agradecemos, te deseamos lo mejor, y bueno, ya nos vamos a estar viendo porque se estrena ya el jueves ¿a qué hora? A las 22, ¿no? Por Cinear. Al jueves y repite el sábado por Cinear y después queda en la plataforma. Buenísimo, por Cinear te da y estaremos todos, y ahora me despido pasándole también el lugar a Agustina, diciéndole que de 3 razones porque el público argentino no se tiene que perder de ver Caracol este jueves a las 22 horas. Paso con Agus. ¿Por qué no se puede perder de ver Caracol? Es una historia de personas en unos paisajes increíbles. Una historia emocionante. Buenísimo, chicas, les agradezco infinitamente. La verdad que la disfrutamos muchísimo. Buena fotografía, buenas interpretaciones y actores argentinos. Y bienvenida a la ficción a nuestro país. Así que bueno, les agradecemos eternamente.